empezamos en Dubái en diciembre. Allí quedamos sextas, que es el mejor resultado que habíamos tenido hasta la época más reciente. El año pasado fue una temporada complicada a nivel de resultados. Entonces empezamos más o menos bien. Luego en febrero nos fuimos a Australia, ahí conseguimos un quinto puesto, que bueno, mejoraba el torneo anterior. El juego no había sido tan bueno como en Dubái, pero bueno, el resultado sí lo fue. Y ahora en Japón, que pues hemos conseguido un cuarto puesto, que es algo histórico porque solo una vez se consiguió jugar unas semifinales de una World Series, así que muy contentas. La competición son 11 equipos fijos, core team que le llaman, más un invitado, y ahora estamos sextas, empatadas con Canadá a 32 puntos, y sí, es algo también que nunca habíamos estado tan arriba. Hombre, te da confianza, sobre todo el ver que volvemos a ser competitivas, que podemos ganar a cualquiera, que también nos pueden ganar, porque el primer partido en Japón lo perdimos. Pero evidentemente vemos que estamos mejorando torneo a torneo y bueno, acabamos la temporada con el Mundial en San Francisco en julio, así que la verdad es que nos da fuerzas y ganas para seguir mejorando e intentar conseguir algo importante en el Mundial. También es verdad que el año pasado hubo un cambio generacional. Veníamos después de los Juegos, que mucha gente veterana pues lo dejó, entonces entró gente nueva, jugadoras con mucho talento, pero al final inexpertas. Y pues se juntó un poco todo y fue una temporada dura. Este año pues ya las jugadoras tienen un año de experiencia internacional mínimo. Y bueno, se está construyendo un equipo, ¿no? Con un plan de juego que todo el mundo lo seguimos, con ilusión, y que al final pues las cosas funcionan. Creo que tenemos margen de mejora aún, pero bueno, empezamos a ser sólidas en defensa, los equipos ya no nos hacen ensayos tan fácil. Para el Mundial creo que llegaremos bien, pero sobre todo para los Juegos, si seguimos esta progresión y nos respetan las lesiones, creo que somos un equipo que podemos dar guerra.